Si trae su Biblia, ¿sí se acuerdan de qué les íbamos a hablar hoy? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que me diga de qué iba a hacer la plática hoy? Vamos a grabar. Los diezmos. No se pongan tristes. ¿Ok? Bueno, lo voy a grabar porque lo vamos a subir a la radio también. Si trae su Biblia, ¿por qué no va conmigo al libro de Malaquías? Malaquías capítulo 3 es una escritura muy conocida. Ya sabe que habla de los diezmos y ofrendas, ¿no? Y le quiero hablar precisamente sobre los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de dar diezmos, de pagar diezmos o dar ofrendas? Es importante que lo entendamos porque es una de las bases, es uno de los fundamentos en nuestra vida cristiana. Es un ingrediente importantísimo y necesitamos entenderlo a la luz de la palabra, ¿no? Porque cuando no tenemos el entendimiento de por qué se da ofrendas a la iglesia, pues podemos darlas, pero si no tenemos el entendimiento de por qué se hace, pudiéramos perder algunas bendiciones o pudiéramos no tener el entendimiento de lo que es lo que hacemos. Muchas veces en la iglesia se nos enseña más sobre oración, sobre ayunar, sobre leer la palabra. Y no es que esté mal, sino de hecho esa es la base, pero poco se habla sobre los diezmos, sobre el dinero. Y no sé si es por, no quiero decir temor, pero no sé por qué este tema no se toca tanto. Y si se toca es como en una manera más reservada, más así como en un estudio bíblico. Pero pocas veces se habla de esta parte de la doctrina cristiana, de por qué dar diezmos a Dios, por qué se le dan diezmos a Dios. En los días que vivimos, y tú lo puedes ver si miras alrededor, yo creo que hace falta un compromiso, un mejor compromiso de nosotros hacia Dios. Definitivamente, yo no le voy a preguntar ¿qué piensan de la iglesia? ¿Qué piensan de la asistencia? ¿Qué piensan de...? No le voy a preguntar nada de eso. Si nosotros mismos cobramos conciencia, pues vamos a ser sinceros, ¿verdad? Y vamos a entender de que sí hace falta un compromiso mayor de nosotros hacia Dios. Y como le digo, los diezmos por alguna razón pues poco se están tocando, ¿no? Poco se habla, pero yo creo, siempre lo he dicho, yo creo que si una iglesia así tenga 10 miembros o 100 o 1000 o 10,000, yo estoy convencido de que sin importar la membresía, si todos dan sus diezmos como debe de ser, yo estoy convencido de que esa iglesia nunca va a tener necesidad financiera porque es una promesa de Dios, ¿verdad? Obviamente si hay una congregación de 1000 miembros, pues tú necesitas más dinero para operar. Si tienes una congregación de 50 miembros, ocupas menos dinero para operar. Si hay programas misioneros que ayudas a misioneros o evangelistas, pues todo dependiendo, ¿no? La magnitud de la congregación. Pero también llegamos a un punto individual. No sé si pudiéramos cerrar esa puerta, Sammy, por favor, la de afuera. Just keep it close. Entonces vamos a hablar sobre los diezmos, ¿ok? Si traes su Biblia, vamos a leer en Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías, el libro de Malaquías fue enviado al creyente, fue enviado a la iglesia. El primer capítulo de Malaquías es dirigido a los pastores, a los ministros, a los cantantes de Dios. Capítulo 2 y 3 está dirigido al pueblo de Dios y el capítulo 4 los cubre a todos. Entonces el libro de Malaquías está dirigido a la iglesia. En la palabra de Dios hay promesas, hay palabras que Dios dio que se van a cumplir. Incluso Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: el cielo y la tierra pasarán, pero de mi palabra no pasará ni un punto ni una tilde, no pasarán, a todo se va a cumplir. Entonces vamos a hablar sobre cuál es el propósito de diezmar nosotros. Ojalá hubiera más personas para que pudieran oír esta verdad, pero
pues se va a poder mirar por televisión y en la radio, así que alguien va a recibir algo, amén, y ojalá que usted y yo recibamos también algo. Voy a leer Malaquías 3, verso 6 en adelante. Dios le habla a su pueblo, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esta razón de que yo no cambio, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ustedes dicen: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué voy a hacer si yo estoy bien? O sea, ¿por qué me voy a ir? Yo estoy bien. Entonces el verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y antes de que el hombre contesta, Dios dice: pues ustedes todos me han robado. Y luego dicen: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes todos, la nación entera, me han robado. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viña en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable. Hay una promesa que te quiero que veas ahí. Primeramente, Dios le dice a su pueblo, y pon atención, el tema de hoy es estrictamente sobre tus finanzas. Y yo no sé tú, pero en mi caso, hablando en lo natural, las finanzas pudiera ser la cosa más importante que yo tengo en esta vida. Alguien diría: no, pastor, es la salvación. No, hermano, es el Espíritu Santo. Ya lo sé, te estoy hablando en el ámbito natural, te estoy hablando en lo material. La comodidad que más necesitamos y que más necesitamos tú y yo es el dinero, ¿sí o no? Es obvio. Si no necesitáramos dinero, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué tratar de tener nada? Dicho sea de paso también, sin dinero tú no puedes comprar, tú no puedes vender, tú no puedes hacer nada. Así que el dinero es la cosa número uno que tú necesitas cuidar, entender y bendecir en tu vida. Antes que tu casa, antes que tu carro, antes que tu ropa, es el dinero. Porque otra vez, sin el dinero no podemos hacer nada. Ahora, Dios empieza diciendo: por mi misericordia no han sido consumidos. Entiéndeme lo que te voy a decir. ¿Alguna vez has trabajado tú? ¿Cuántos están trabajando aquí? Deja la mano si usted trabaja. ¿Y alguna vez has trabajado horas extras? El overtime famoso. ¿Has trabajado overtime? ¿Te ha quedado algo del overtime, aparte de la cansada y la regañada? No. La palabra consumidos, ahí dice Dios: por esta causa no han sido consumidos. Está diciendo que tú puedes trabajar y tener 2 trabajos y tener 3 trabajos si quieres, y vas a estar casi fatigado, pero la palabra consumidos tiene una referencia a que trabajas y ni prosperas ni te mueres, pero estás en esa línea, ese borderline donde ya no hayas que hacer. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros: esa no es mi voluntad, que tú trabajes, no es mi voluntad. Al contrario, como dice la Escritura en la epístola de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas éxito en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como crece tu espíritu, así como creces en el conocimiento del Señor. Le voy a decir otra cosa: la humildad, que tú seas humilde, no te trae finanzas a tu vida. Que tú seas una persona abnegada e incluso te sientas así como víctima de las circunstancias, que digas: no, pues es que yo no fui a la escuela, es que mi papá no me dejó ir al colegio, es que yo soy pobre, vengo de pobre. Eso no es excusa. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado, tengas éxito, tengas salud, así como tú lo conoces a Él espiritualmente. Esa es la clave: conocer a Dios espiritualmente. Entonces Dios dice: por esta causa no han sido consumidos. Viven como consumidos, vives al día, agarras dinero, pero cuando volteas a ver, ya la mitad del dinero no está. Y a mí me ha pasado muchas veces. Me pagan en mi trabajo secular, agarro mi dinero, hago el depósito en el banco, y una semana después yo regreso y la mitad de mi dinero ya no está ahí.
¿no? Y casi te peleas con la persona que está ahí atendiéndote en el banco y te dice, pues es que usted pagó, señor, mira, aquí salió este cheque, y te das cuenta que el dinero es muy difícil de administrar el dinero. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a trabajar la siguiente semana para simplemente mantener ese nivel de vida, no ese estilo de vida. Entonces, los propósitos de diezmar. ¿Por qué Dios quiere que yo diezme? Aquí le va. Cuando tú diezmas, la Biblia dice que tú dejas de cometer fraudes, tú dejas de robar y sales de la maldición. Te lo voy a decir otra vez. Cuando tú pagas tus diezmos a Dios, tú estás cortando una línea de fraudes, de robar a Dios y sales de la maldición. ¿Fraude en qué manera? Estaba escuchando un pastor que hablaba precisamente sobre este tema y decía el hermano: ¿por qué será que en la iglesia tenemos problema dar $20 de ofrenda o $50 de ofrenda, pero no tenemos ningún problema en ir a un juego de pelota y pagar $300 por un tiquete, $400 por un tiquete? Si vas a las finales son $1,000. ¿Por qué no tenemos problema en ir a una tienda, ¿no? A cualquier tienda, al mall, y gastar $200 en unos zapatos, en una bolsa? ¿Por qué no tenemos temor ir a cenar a un restaurante y gastar $100, $150? Pero en la iglesia sí damos $5 o $10. Le estaba enseñando a Daniela en un sobre de la ofrenda del servicio pasado, y si le digo lo que se tomó en la ofrenda del servicio pasado, no me la van a creer. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros, la razón que Dios dice traer los diezmos al alfolí, la razón primero es para que tú dejes de cometer fraude. Si tú le cometes fraude a Dios, tú le puedes cometer fraude a cualquier persona. Si tú cometes fraude a Dios, o sea, no dale a Dios lo que es de Dios, tú puedes cometer fraude cuando haces tus impuestos, cuando vas con el doctor, cuando vas a cualquier cosa, tú puedes cometer fraude, porque esa es tu práctica, ese es algo que Dios no ha cortado todavía. La segunda cosa que Dios quiere hacer cuando nosotros damos diezmos, pagamos los diezmos, es dejamos de robar a Dios. Cuando tú robas a Dios, es una cadena que tú tienes que robar otras cosas. Te robas a ti mismo, robas a tu familia, robas de tu dinero para completar ciertas cosas. Pero cuando le das a Dios lo que es de Dios, Dios corta esa maldición. Y otra vez, si tú dejas de robarle a Dios, tú no le vas a robar a nadie. La tercera cosa que pasa y que es un propósito en el diezmar es que Dios nos saca de la maldición. Mira lo que dice el verso 9. El verso 9 dice: malditos sois, y luego le añade con maldición. O sea, como si no fuera poco ya estar en maldición, Dios le añade malditos con maldición. Le voy a subir un poquito más. Le hago una pregunta: ¿alguna vez te han pagado tu cheque y tú lo miras tu cheque y en vez de darte alegría te da tristeza porque ya sabes que ese cheque no te va a alcanzar para lo que tú querías que te alcanzara? Y te están pagando, te están pagando, y tú sabes que lo que te dieron no te ajusta para lo que tú necesitas hacer. ¿Alguien aquí le ha pasado así o nomás yo soy el único? Me están mirando así como que no, hermano, yo acá ¿cuánto quiere? A ver, ¿cuánto necesita para prestarle? ¿Les ha pasado alguna vez que te han dado un dinero y tú sabes que ya, es más, que no lo puedes ni a completar porque sabes que lo debes? Es más, te pagan y dices: me faltan 100 para completarle para pagar. Malditos sois con maldición. Pero Dios, siempre que tú veas algo en la Biblia, que Dios te está exhortando, que Dios te está disciplinando, Dios siempre nos da una solución. Dios nos dice el problema, quién es el del problema, la solución y quién tiene la solución. Y en el verso 10 hace precisamente eso. Dios dice: traer todos los diezmos al alfolí, a la iglesia. Cuando hagas esto, va el efecto que va a causar, dice: probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Y luego Dios se mete a tus generaciones, dice: reprenderé también por ti al devorador, no destruirá el fruto de tu tierra, ni tu viña en el campo será estéril. Mira, apréndete esto desde ahorita, ¿ok? Apréndetelo desde ya. Si tú no diezmas a Dios, no te confundas, no quiere decir que no diezmaste. Tú vas a diezmar en algún lugar. Así como la palabra dice que su palabra no vuelve atrás vacía,
que es como la lluvia que cae del cielo y de la tierra y la moja, que es como la nieve que cae y la moja. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios envía su palabra no regresa atrás vacía. Y el verso 10 y 11 es muy interesante, porque hay personas que yo conozco que nunca en su vida han diezmado y se dicen cristianos. Y sabes que he mirado también que cuando sus hijos crecen, le han pagado los diezmos al abogado, a la corte, a la policía. No le quisieron diezmar a Dios, pero están diezmando otra parte. Y por eso Dios dice: te quiero evitar el problema y quiero ser yo el que reprende al devorador sobre ti. Quiero reprender al devorador sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu salud. Yo quiero hacer eso, no quiero que tú lo hagas, porque en primer lugar no lo puedes hacer, y en segundo lugar no va a suceder mientras estás violando un principio de Dios. Cuando la gente no entiende qué es diezmar, cuando la gente no entiende, ellos piensan, por ejemplo, miran al pastor hoy, el pastor trae un saco nuevo y dicen: y si los diezmos, ¿dónde están yendo? O sea, el pastor salió a algún lugar, mira, el pastor se gasta el dinero. O en la iglesia, ¿no? Se pintó la iglesia y mucha gente dice: se pintó del color que a mí no me gustaba, o la alfombra se puso el color que yo no quería. Entonces te vas a sorprender de las cosas que a la gente no le gustan en una congregación. La gente que entiende el principio de diezmar sabe que diezma a Dios, que le da a Dios, y que Dios se encarga de bendecir y de reprender por ti. Amén. Ahora, resultados de diezmar son: número 1, bendición; 2, prosperidad; 3, salud; 4, protección. Cuando tú diezmas, se cumple lo que dice el verso 11 en tu vida, viene la bendición. Y bendición es diferente a prosperar, ¿ok? Que alguien te diga bendecido o te bendigo, eso es una cosa, pero que alguien te diga estás prosperado es otra cosa. La bendición es esta: la bendición es que Dios te diga: todo lo que tu mano tocare, yo lo multiplicaré; lo que tu pie pisare, te lo daré; la palabra que digas a tu familia, yo la cumpliré. Eso es una bendición. Prosperidad es que tengas dinero, prosperidad es que tengas una buena casa, prosperidad es que tengas salud. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Bendición, prosperidad. Y luego viene salud. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Sabes cuándo es cuando uno sí desea tener salud? Cuando el doctor te dice: ya no puedes comer esto, ya no puedes comer eso, ya no puedes comer esto, ya no puedes hacer esto. Y tú dices: hasta entonces vienes a apreciar lo importante que es la salud. Y esa es una promesa que Dios nos da a nosotros cuando nosotros estamos pagando nuestros diezmos. Amén. Es importantísimo, porque mucha gente dice: no, hermano, pues yo no voy a dar diezmos para que mi dinero se malgaste. Está bien, no los des. Como quiera, los vas a gastar en otra parte, ¿no? O sea, es un error que cometemos nosotros. No doy diezmos porque ahí no se hace lo que yo quiero. No doy diezmos porque no saben administrar. Yo no doy diezmos por esto. Y la realidad, yo se lo he dicho antes, la razón primaria por la cual la gente no diezma no es que no tengas, no es que no creas, no es que no puedas, sino que la razón primaria por lo cual la Biblia dice que la gente no diezma es falta de fe. Así que antes de que tú hables de fe, que digas: no, yo tengo mucha fe y tengo toda la fe del mundo, asegúrate que estás diezmando, porque la persona que no diezma literalmente es por la falta de fe. Amén. No hay otra manera de ponerlo. ¿Por qué no diezmas? No tengo fe. Lo increíble de esto, hermanos, es que hay personas que no diezman por falta de fe, pero sí tienen otros gastos y no les importa hacerlos. Y muchas veces, no quiero decir que sea innecesario, pero son gastos que se hacen y estamos perdiendo más por lo menos, porque cuando no diezmamos, por ejemplo, podemos pagar el bill del cable de la televisión, el bill del teléfono, el bill de tantas cosas. Y algunos de ustedes saben lo que es tener teléfono, no celular, es de moda. Yo estoy seguro que los teléfonos de hace 10 años atrás trabajan igual que los de ahorita, pero hay que tener el último grito de la moda, ¿no? ¿Tú sabes lo que la palabra teléfono quiere decir? Te voy a hablar de aquí para allá y me contestas, eso es todo. Pero ahora hay 1000 aplicaciones que hay que bajar y hay que estar en Facebook conectados y en WhatsApp y todo. Pero el teléfono, en realidad, el teléfono ya no cumple su función, porque toda la gente se manda por texto, por videochat.
en aplicaciones, y rara la persona que te llama por teléfono, ¿no? Rara la persona. Sin embargo, tenemos gastos que están fuera de lo normal por simplemente tener un teléfono. Y ustedes lo saben, ustedes trabajan en eso. Cada vez que va a salir un teléfono nuevo, ¿no duerme la gente afuera de la tienda para agarrar el primer teléfono? Entonces, es importante que entendamos cómo nosotros administramos nuestro dinero. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, mucha gente dice, te lo voy a decir para cuando te lo digan, mucha gente dice que ya no estamos en el tiempo de los diezmos, que los diezmos eran para el Antiguo Testamento. Yo te voy a enseñar escrituras que los diezmos eran antes del Antiguo Testamento, durante el Antiguo Testamento y después del Antiguo Testamento. Es una práctica que ha estado vigente. Pero no sé la gente cómo saca que los diezmos ya no son vigentes. Incluso algunos de aquí les han preguntado, ¿diezmas en tu iglesia? Sí, pues están mal, tu pastor te enseñó mal, porque los diezmos ya no deben de ser. Ahí es un buen momento para decirle, oye, pues ve a trabajar y no cobres, cuando te den tu cheque no lo recibas, porque pues, ya estás en la gracia. Trabaja de gratis, vive por fe. Estaba hablando yo con alguien que me decía, no sé si tú has oído, por ejemplo, muchos pastores que dicen, yo vivo por fe. ¿Han oído esa expresión? Hermano, yo vivo por fe. Mejor dijeran, no me gusta trabajar. Que tú vivas por fe no tiene nada que ver a que tú no trabajes. De hecho, tú eres llamado a trabajar. De hecho, tú estás programado, tú estás hecho para trabajar. Entonces, cuando alguien te dice, no, yo vivo por fe, sería muy buen tiempo para decirle, no, se me hace que a ti lo que no te gusta es trabajar. Cuando tú vives por fe, va a haber escasez en tu casa, no va a haber dinero, vas a estar sufriendo de ciertas cosas, pero si tú trabajas, vas a seguir sufriendo, vas a seguir teniendo escasez de muchas cosas, pero no de las mismas que sufrieras si no trabajaras. Nosotros fuimos diseñados para trabajar. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué fue lo primero que le encargó? Levántese, trabaje y haga que esa tierra dé frutos. Y Adán pudo haber dicho, no, Señor, pues yo soy el dueño, hay que pescar los changos y los gorilas y todo. El Señor dice, no, tú vas a administrar el huerto cada mañana. Obviamente el pecado entró y muchas cosas cambiaron, pero diga conmigo, yo soy diseñado para trabajar. Y Dios está diseñado para multiplicar el fruto de tu trabajo. Ahí está el misterio. Tú trabajas y Dios multiplica tu trabajo. Amén. Entonces, mire, cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, ¿se acuerda que los saca de Egipto, los lleva al desierto y luego Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte porque ahí te daré las leyes para mi pueblo? Bueno, la gente diezmaba, oiga bien, 400 años antes de que la ley fuera dada, 400 años antes, el pueblo de Dios ya daba diezmos a Dios, ya pagaba diezmos. Y lo puedes encontrar en Génesis 14:20, lo puedes encontrar en Génesis 28:22, lo puedes encontrar en Hebreos 7:11. Antes, 400 años antes que la ley fuera dada, el pueblo de Dios ya pagaba diezmos a Dios. Bajo la ley de Moisés, ahí está otra vez, Dios les manda en Levíticos 27:30 y en Malaquías 3:10, ahora Dios les manda diezmar. 400 años antes, el pueblo de Dios empieza a diezmar voluntariamente. ¿Quién le dijo al pueblo que diezmara si no fue el Espíritu de Dios? Ahora, cuando el pueblo de Dios están en el desierto y llegan a Sinaí y han sido libres de Egipto, y ellos le dicen a Dios, queremos leyes y queremos esto, entonces ahora Dios le dice, sí, pues entre mis leyes va que traigan los diezmos al alfolí. Ahora yo les mando que lo hagan. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué Dios le pide al pueblo que traiga el diezmo? Te hago una pregunta, que ya la sabes, pero te la voy a hacer. Si tú ganas $1,000 por semana, ¿cuál es tu diezmo que le debes dar a Dios? $40, 45.
Si tú ganas $100 por semana, ¿cuál es el diezmo de Dios? Y este es un principio que tú necesitas aprender. El principio se llama el principio de 70, 20, 10. Tú puedes ganar $1,000,000 si quieres al mes, o $1,000 o 100, eso no importa. Lo que importa es el principio que tú aplicas a tus finanzas. Brevemente te doy ese principio. Se te paga tu sueldo. Cuando te dan tu cheque, ¿qué te dice tu patrón? Mira, no se te olvide, de ahí vas a pagar los impuestos y deducciones. ¿Lo hace o ya cuando te da tu cheque, él ya hizo las deducciones por ti? Ya las hizo, ¿sí o no? A ti te dijeron que te iban a pagar $1,000 por semana, pero llegas a la casa con 700 y tú dices, ¿qué pasó? Me quitaron 100 para allá y 50 acá y 40 acá y 30 allá y 10 de las donas. Pues ¿qué pasó? Porque ellos hacen sus deducciones, ¿no? Y aquí le hago una pregunta, mire, no quiero que se me pongan tristes, pero cuando a ti te pagan, tus deducciones te las quitan del salario bruto o del salario neto. ¿De dónde te las quitan tus deducciones? Del salario bruto, ¿no? Y me han hecho esta pregunta y te la hago a ti. ¿A Dios se le deberían dar los diezmos del salario bruto o del salario neto? Levanten la mano los que piensan que es bruto. Nadie, ¿verdad? No les conviene, ¿verdad? Neto. ¿Sienten la diferencia neto y bruto? No confundan con nadie. Bruto quiere decir gross income. Neto, net pay. Gross es lo que ganaste, net es lo que te dan para que te lleves a tu casa. Bruto, neto. Si el gobierno te quita de la ganancia bruta, ¿qué te hace pensar a ti que a Dios le vas a dar de la ganancia neta? Estamos volteando los papeles. Jesús dijo muy claro cuando le dijeron, tú no pagas diezmos, ni tus discípulos pagan diezmos. Y Jesús le dijo a Pedro, ve y agarra el primer pescado que agarres y en la boca trae 2 monedas de oro, sácalas y págale a César lo que es de César, pero también dale a Dios lo que es de Dios. ¿Me entiende? Entonces son principios que cuando no los entiendes son difíciles, pero este principio se los enseñan a los judíos desde que ellos tienen 8 años de edad. Le enseñan este principio. Tú le das a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Por eso tú nunca vas a conocer un judío natural que sea pobre, nunca. Hay muchos mexicanos pobres, pero judíos no. ¿Me entiende? Y aquí es donde entra una falsa modestia y una falsa religiosidad y una lástima falsa, porque alguien pudiera decir, oiga pastor, pues que no usted sabe que yo gano lo mínimo y no sabe que yo mantengo mi casa y no sabe que trabajo en el campo y en veces no hay trabajo, no sabe. Yo te voy a decir, sí sé, y también te voy a decir, de allá vengo, pero también te voy a decir que el principio financiero de Dios trabaja. También te voy a decir eso. Amén. Si tú trabajas en el campo, y no que sea pecado ni vergüenza, yo trabajé muchos años de mi vida en el campo, pero si tú trabajas en el campo, lo más probable es que alguien de tus hijos termine trabajando en el campo. Si tú trabajas en un taller, lo más probable es que alguno de tus hijos siga tus pasos. Si trabajas en un empaque, en una oficina, en un banco, en una empresa, lo más probable es que alguno de tus hijos siga tus pasos. ¿No te conviene a ti prosperar en Dios para que tus hijos vayan un paso más arriba que tú? Claro que sí. Amén. Entonces, los propósitos, ¿por qué Dios quiere que den diezmos? Número 1, para sostener a los levitas. ¿Cuántas tribus tiene Israel? ¿Cuántas tribus son? 12. Diga conmigo, 12. Son 12. De las 12, a cada una tribu Dios les dio una habilidad, Dios los prosperó. Unos eran ganaderos, otros trabajaban en construcción, otros trabajaban en esto, pero todas las tribus tenían una gracia de Dios, excepto una, ¿te acuerdas? Los levitas. Los levitas, Dios les dice, ustedes, su herencia de ustedes, su propósito de ustedes es ministrarme a mí. De los levitas saldrán los sacerdotes, los cantores y los músicos y los que atienden las cosas de la iglesia, los levitas. Entonces los levitas le dijeron, qué bueno, gracias Dios, amén.
Pero ¿de qué vamos a vivir nosotros? Porque las otras tribus, unos tienen terrenos, otros tienen ganados, otros son empresarios, otros tienen esto, y nosotros ¿de qué vamos a vivir? Y Dios dice, tranquilos, a ustedes les va a ir mejor que cualquiera de ellos, porque ustedes van a tomar los diezmos de todas las 11 tribus, de todo lo que ellos tengan. Entonces, cuando las tribus empezaban a diezmar en la casa de Dios, que es el alfolí, todos los que ministraban, los músicos, los cantantes, los que limpiaban la iglesia, los que predicaban, bebían bien, porque había 11 tribus, había cientos de personas, miles de personas sosteniendo a una sola tribu a través de los diezmos. Y vivían bien. Y no había necesidad de tener tierras, ni tener ganado, ni tener empresas, porque tú estabas sirviendo a Dios, tú tenías el privilegio de ministrar a Dios y Dios te sostenía de esta manera, ¿no? Ahora, Dios sí le dijo a Leví, de todos los diezmos que tú recibas, tomarás el diezmo del diezmo y lo dedicarás a Dios, lo quemarás en una ofrenda a Dios. Normalmente era el trigo, la carne, cosas así, el dinero no lo quemaban. Por eso, cuando el pueblo de Dios dejaba de diezmar por X causa, la casa de Dios sufría. Muchos de los músicos tenían que irse a sembrar tierras, se iban de empleados, porque ellos no eran dueños de nada. Entonces era gente común que iba, oye, ¿tienes trabajo? ¿Puedo ayudarte a barrer, a limpiar? ¿Puedo ayudarte a cuidar la casa, el niño? Porque no había dinero en la casa de Dios, porque el pueblo había dejado de diezmar. Y entonces era cuando Dios les tenía que recordar, hey, no están trayendo los diezmos al alfolí y mi casa está sufriendo, mi siervo sufre. ¿Me entiende? Ahora, aquí cabe muy bien una palabra, como le dije ahorita, para los que supuestamente viven por fe. Si una persona vive por fe, debería entonces, en mi opinión, estar 100% dedicado a la casa de Dios. Si alguien vive por fe, pero se levanta a la 1 de la tarde, no hace nada en la iglesia, no quiere hacer esto, no quiere orar, no quiere nada, esa persona es una persona que no quiere trabajar, ¿me entiende? Pero si un pastor, un evangelista, un hermano, una hermana es llamado por Dios y dice, ¿sabes qué? Yo le voy a creer a Dios y le voy a ser fiel a Dios y Dios me sostendrá. Que se dedique totalmente a la obra de Dios y Dios lo va a respaldar. Hay una diferencia entre decir vivo por fe o simplemente no querer trabajar, ¿me entienden? Y yo conozco muchos pastores que dicen, yo vivo por fe, y yo sé que se levantan a la 1 de la tarde, se acuestan a las 3 de la mañana viendo televisión. Eso no es vivir por fe. Mejor tuvieran un trabajo y trabajaran y vivieran un poquito mejor, amén. Ahora, también hay congregaciones que no saben diezmar, no quieren diezmar. Hay pueblo de Dios que ya decidió no traer los diezmos a la iglesia. Y de hecho hay muchas iglesias que están abiertas de milagro porque la gente no diezma como debería de hacerlo. La segunda razón que Dios quiere que se haga esto es porque los levitas también tenían que diezmar. Cuando una iglesia le paga un salario a un pastor, el pastor debe de pagar sus diezmos también, ¿verdad? Hay muchos pastores que venden libros y cassettes y predicaciones y cargan su beliz lleno de CDs y todo y no diezman. Roban a Dios, roban al pueblo y se roban a ellos. Hay muchos cantantes ambulantes que no diezman. Andan de concierto en concierto y no diezman a Dios. Andan robando a Dios, literalmente robando a Dios. La tercera razón, el propósito de dar diezmos a la iglesia. Oiga bien, checa. Cuando tú traes tus diezmos a la casa de Dios sin fallar, cada vez que se te paga, la iglesia estaba obligada a que cada 3 años, la iglesia, del dinero que había en la iglesia, se iban por la ciudad y a todas las familias necesitadas, ellos les ayudaban financieramente con ropa y con comida, una vez cada 3 años. Eso dice que debía de haber dinero en la iglesia, ¿no? Para hacer esto. Cada 3 años, los pastores, los ministros debían de salir y ayudar a los pobres y también debían de ayudar a los pastores principiantes. Mira, en nuestra ciudad aquí hay por lo menos unas 4 iglesias muy grandes. Y yo he hablado con ellos.
con los pastores y le he dicho, oye, tenemos una obra hispana, ya lo dejé de hacer, lo voy a dejar de hacer, ¿no? Y hasta le pedí perdón a Dios. Yo les decía, oye, tenemos una obra hispana, ¿no tienes tú nada en tu congregación que ya no ocupes? ¿O no tienes algo que haya renovado que me des? Y me decían, como por ejemplo, ¿como qué? Dime qué necesitas. Y yo siempre decía, necesitamos arreglar un cuarto para niños, necesitamos sillas, mesas, un televisor, algo de niños, necesitamos arreglar una cocina en la iglesia también, ¿no? Y son iglesias millonarias que tú dices, a este hombre no le cuesta nada decir, ve a la Home Depot y agarra todo lo que ocupes y que me manden a mí el bill. No tienen problema en hacerlo, pero no lo hacen. Y las iglesias bendecidas tenían la responsabilidad de una vez cada 3 años bendecir a la comunidad y bendecir a las iglesias más pequeñas que quizás por causa de miembros o dinero no pudieran. Por ejemplo, que llegara una iglesia aquí, ¿no? Y dijera, ¿cuánto te falta para terminar remodelar la iglesia? Pues me faltan puertas, me faltan esto, me falta lo otro, y que dijeran, nosotros lo ponemos. ¿Me están entendiendo? Y ellos no echarían de menos ni $1 de lo que nos pudieran dar. ¿Lo están haciendo? No. Lo primero que me dicen, bueno, te ayudaríamos si te haces parte de nosotros y te haces un departamento de nosotros y nos dejas supervisar todo a nosotros. Y yo le digo, pues que Dios te bendiga. ¿Me entiende? Otro propósito, ¿por qué hay que diezmar? Es para que en inglés la palabra supplies, en español ¿qué sería? Las cosas que se necesitan para operar dentro de la iglesia nunca falten. Por eso. Y la quinta razón, para traer honor a Dios. La próxima vez que tú digas, oh, yo soy hijo de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo, y fíjate que anoche Dios me habló, asegúrate que tus diezmos están al corriente. Y disculpe que le hable así, pero es que así es esta realidad. Si yo te hablo de que ores y que ayunes y que busca a Dios y lee la Biblia, pero dejamos este punto afuera, esto es parte integral de tu vida cristiana también. Esto es importantísimo, esto es un pilar en tu vida cristiana, los diezmos. Yo no lo estoy haciendo para que des dinero y luego yo aprovecharme de él o tomarlo, no, esto es algo que va a traer a tu vida bendición, prosperidad, salud y protección. Si no lo haces, está en ti. Mi deber es decirte qué dice la Biblia concerniente a tus finanzas. Te toca a ti decidir hacerlo o no hacerlo. Amén. Alguien diga amén, por favor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ve conmigo el libro de Nehemías. Nehemías. Capítulo 13. Nehemías está ahí entre Génesis y Revelación, por ahí lo vas a hallar. Nehemías capítulo 13. Nehemías fue un gran reformador en el pueblo de Dios. Fue un hombre que trajo una reforma, hizo cambios importantísimos. Reconstruyó el muro, restauró la ciudad, restauró el culto. Hizo muchas cosas en Nehemías a favor del pueblo. Te voy a leer en el capítulo 13. Verso 10 en adelante. Dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantantes que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y luego el verso 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Te lo voy a
Te lo voy a decir lo que pasaba. ¿Quieres que te diga cuándo tú vas a dejar de diezmar? Cuando tú empiezas a prosperar. Esa es la tendencia. Cuando nosotros estamos empezando con Dios y el Evangelio es nuevo en nuestras vidas, todo lo creemos, todo lo esperamos, amamos a Dios. Y cuando leemos una verdad en la Biblia, la hacemos. Pero cuando empezamos a crecer y a madurar y tenemos más entendimiento, la tendencia ha sido que nos alejamos un poquito de los principios, cuando debería ser al revés. Ahora que hay más entendimiento, ahora lo voy a hacer porque hay el entendimiento. Pero mucha gente, mientras más caminan con Dios, por ejemplo, yo conozco personas que predican, que ministran, son evangelistas, son misioneros, hacen ministerio, pero no diezman. Y conozco gente que recién se convierte, tiene 1 año en la iglesia, 2 años y están diezmando. Esa tendencia hay en el pueblo de Dios. Cuando Nehemías llega a Jerusalén y llega a la casa de Dios y se encuentra que no todos los músicos estaban ahí, no todos los cantantes estaban ahí y no todos los ministros estaban ahí, y él preguntó: ¿y dónde está esta gente? ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué no hay culto hoy? ¿Por qué no hay alabanza? ¿Dónde están los músicos? Oh, pues andan de viaje. O es que fueron a Disneylandia. No, es que pasó esto. ¿Me entiende? Oye, ¿dónde está el hermano que predica? No, pues es que hoy es la gran final de Destilando Amor. ¿Y dónde está el hermano que da la clase dominical? Tampoco vino porque es compadre del que predica. Y dice Nehemías: ¿y dónde están? Cada uno se había recogido con sus familiares porque no tenían para comer, no tenían para ministrar, y la casa de Dios estaba abandonada. En aquellos tiempos no había luz, no había aire acondicionado, no se pagaba agua, así que estaban bien, ¿no? Pero en los días de hoy, ¿cuántas iglesias no se han cerrado por causa de que no hay dineros para pagar los biles de la iglesia? ¿Cuántas iglesias hay que están a medias? ¿Cuántas iglesias hay que están sufriendo porque el pueblo de Dios no trae diezmos al alfolí? Son muchas. ¿Cuántos pastores hay que tienen que tener un trabajo de tiempo completo y trabajan más que los mismos miembros? Y muchas veces los miembros ni toman en cuenta que el pastor trabaja, y aparte de que trabaja, tiene que preparar su sermón y sus notas y repasarlas. Y vienes aquí y media gente no está. Y muchas veces los que están se enojan. Hoy nomás de lo que está predicando el hermano, ¿qué no sabe que yo estoy pasando este problema y él me está hablando de dinero? ¿Me entiende, hermano? Entonces Nehemías recoge al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, y los vuelve a posicionar en sus lugares. Y luego dice: después reuní y reprendí a los oficiales y le dijeron: ¿por qué dejaron pasar esto? Miren, nosotros como congregación no somos una congregación muy grande todavía, pero yo estoy convencido, y se los he dicho antes, yo estoy seguro que si todos los que estamos aquí, los que trabajamos solamente, si nosotros pagáramos los diezmos como debe de ser, esta iglesia nunca tendría necesidad financiera de nada. Ya se hubiera terminado los salones que tenemos que terminar, ya tuviéramos un anuncio nuevo, si solamente nosotros diezmáramos como se debe de diezmar. Yo no puedo ir a una compañía de que haga anuncios y decirle: hazme un anuncio así para la iglesia o para la radio y házmelo por fe. Van a decir: no, cuando traigas $2,000 te lo hacemos. Yo no puedo hablar a una compañía y decirle: ¿sabes qué? Necesito un refrigerador nuevo y 200 sillas para el comedor y necesito 20 mesas. Mándamelas por fe. Van a decir: no, manda un cheque primero y después te las mandamos. ¿Me entiende? Eso fue lo que Nehemías le dijo a los oficiales: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué no diezman? ¿Por qué no ponen el ejemplo? ¿Por qué permitieron que la casa de Dios esté abandonada? La casa de Dios está literalmente abandonada. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no tuviéramos esa puerta en la casa, ya la hubiéramos cambiado. Muchos de nosotros no pusiéramos una cadena en la puerta para que la gente no se meta, no tuviéramos esa ventana quebrada todavía, no tuviéramos esa puerta incompleta, ya la hubiéramos cambiado. Ya tu esposa te hubiera dicho: ¿me la cambias o qué? No, pues mejor la cambio. ¿Me entiende? En otra parte, el profeta Amós y no sé quién más le dicen al pueblo: ¿acaso es tiempo de que tu casa esté bien adornada y la casa de Dios esté abandonada? ¿Me entiende?
No es pecado que tengas una casa nueva. Ojalá yo pudiera comprar una casa nueva también y con alberca. Ojalá tú tuvieras un carro del año, una camioneta nueva. Ese no es el problema. El problema es que la casa de Dios está abandonada. Ese es el problema. El problema es que la cuenta de banco de la iglesia está en rojo. Ese es el problema. ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjate lo que hizo el pueblo. El verso 12 dice: todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y el aceite. Y a mí me emociona porque estos tres ingredientes eran de las ofrendas más aceptadas de parte de Dios. Ofrendas de grano, ofrendas de vino, ofrendas de aceite. Si este verso se hubiera escrito el día de hoy, se escribiera el día de hoy, diría: y la gente se puso de pie y ahí usaron su tarjeta de débito y de crédito y su chequera y trajeron los diezmos al corriente en un día. Espiritualmente hablando, el grano es el que te fortalece, el vino es el que te alegra y el aceite es el que te unge. Son simbólicos. No es casualidad que ellos trajeron este diezmo primero, y no es casualidad que esto sea una alusión, un ejemplo, una parábola de lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando diezmas. Te fortalece, te alegra, te protege. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que el diezmo causa en tu vida. Te alegra, te bendice, te protege. Amén, hermanos. Miren, a veces tenemos problema en diezmar, pero no tenemos problema en comprar llantas al carro que nos cuestan $2,000, o un equipo de sonido que nos costó $800, pero a la iglesia damos $2 de ofrenda, 3. A veces que el del banco se me enoja porque dice: oye, puro de $1 y arrugados, por lo menos plánchalos. Pues es que si los echan. ¿Me entiende? Dígame si eso es correcto delante de Dios. Claro que no, y usted lo sabe. Amén. Ahora, una cosa que me llama la atención en Nehemías 13, en el 14, perdón, cuando Nehemías le dice a Dios: acuérdate de mí, oh Dios, concerniente a esto. Miren, yo creo que es importante orar. De hecho, me gustaría tener un día una vigilia de oración aquí, venir un sábado y pasar toda la noche. ¿Cuántos nunca han estado en una vigilia? Que nunca han estado. ¿Cuántos ni siquiera saben lo que es una vigilia? La noche tiene 4 vigilias. Se divide en 4 partes una vigilia. De las 6 a las 9 de la noche es una, de las 9 de la noche a las 12 es 2, de las 12 a las 3 es otra, y de las 3 a que sale el sol son 4 vigilias. Una vigilia de oración es cuando venimos un día al templo con ese entendimiento. Vamos a orar y vamos a adorar toda la noche. Vamos a cantar cantos de adoración y vamos a poner peticiones, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios toda una noche. Voy a sacrificar este cuerpo para Dios una noche. Eso es una vigilia. Y cosas pasan en la vigilia. ¿Sí? Antes hacemos vigilias en el Pan American, en el Reventón, en el Ballroom. También hay vigilias espirituales. Y me gustaría un día hacer una vigilia de esta, ¿no? Traes tus niños cómodos con sus pijamas, si se duermen los acostamos en la banca, pero tú y yo vamos a interceder delante de Dios. Amén. Y Nehemías le dice al Señor: acuérdate de mí, especialmente concerniente a este asunto, y no borres, dice, y no borres, no te olvides de las cosas que yo he hecho por tu casa. Te hago una pregunta. Sé que algunos lo han hecho, pero si tú miras esta casa, si tú miras la iglesia, miras esta casa, ¿cuántos pudieran decirle a Dios: Señor, ¿ya ves tu casa? ¿Ves cómo está pintada? ¿Ves las luces? ¿Ves la alfombra? ¿Ves los instrumentos? ¿Cuántos le pudieran decir a Dios: acuérdate que aquí anduve yo cuando se hizo esto? ¿Cuántos pudieran hacer eso?
Levante la mano, porque todos ustedes andan aquí pintando y barriendo. Es lo que Nehemías le dice: Señor, acuérdate de lo que yo estoy haciendo por tu casa. Yo restituí el culto. Yo busqué tus cantores, yo busqué tus ministros. Acuérdate de mí cuando vengas a hacer cuentas. Acuérdate de esto que yo hice. Y tú le puedes decir a Dios: Señor, esta casa yo la pinté, estas luces yo las puse, esa plataforma yo la fabriqué. Tú le puedes decir a Dios: acuérdate de mí, Señor, yo he hecho cosas en tu casa. ¿Me entiendes? Es bueno hacer eso. Finalmente, vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 7, Hebreos 7. Mire, el problema, yo le digo, el problema no es lo que ganas. Tú puedes ganar el salario mínimo, ese no es problema. Así como hay gente que gana millones. ¿Cuántos cantantes no hay que ganan millones y terminan en la bancarrota, en la ruina? ¿Y cuántos hijos de Dios no hay también que ganan lo mínimo, salario mínimo, y son prosperados, viven bien, tienen salud, tienen su casa, tienen su familia? El Hebreos capítulo 7, ¿lo tienes? Verso 8 al 10 dice así. Está hablando de los diezmos, está hablando del servicio de los sacerdotes, está hablando de Melquisedec, está hablando de principios y diezmos. Te leo el verso 8. Dice: y aquí, en esta tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en lo espiritual, Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. Está hablando de Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. Termino con esto. La gente que dice que los diezmos eran del Antiguo Testamento, le puedes leer en Génesis, le puedes leer en Hebreos, que antes de que la ley fuera, los diezmos se pagaban. Los pagó precisamente alguien de la tribu de Leví. Los pagó precisamente alguien que no tenía por qué pagar diezmos. Y dice aquí, la razón que Dios lo permitió que así fuera, era porque aún hasta los que reciben diezmos deben diezmar. Amén. Ahora, yo creo, hermanos, y no se sienta mal, pero hay un principio bíblico aquí, que de las familias de cualquier congregación, la familia pastoral es una de las que deberían de vivir mejor, deberían ser más prosperadas. Yo no digo que no haya empresarios o gente que tenga su propio negocio, o que tú tengas un excelente trabajo, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que el pastor que sirve a Dios, con su familia sirve a Dios, no debería de pasar necesidad, ni hambre, ni frío, ni descuido. No debería. No debería andar en taxi, no debería andar en un autobús, no debería andar caminando. ¿Cuántas familias no hay que tienen 3, 4 carros, 5 carros, que pudieran bendecir al pastor con un carro? ¿Me entiende? Sin embargo, muchos no lo hacen. Es más, hay iglesias que creen que el pastor debe de trabajar para que sea ejemplo de lo que es humildad, que trabaje para que ponga el ejemplo. Si Dios quisiera hacer eso, no lo haría de esa manera, ¿no? Entonces, aquí el orden es este. Cuando alguien te diga, tus diezmos, el pastor se queda con ellos, dile: no, sí lo recibe, él lo recibe, porque alguien tiene que contarlos, y se depositan, pero no son para él, son para el sostén de la iglesia. Si tú ves la puerta abierta y la luz prendida y el aire prendido y muchas cosas pasando, esos son los diezmos. Por eso la Biblia dice que esto lo maneje gente que es íntegra, gente que sabe lo que está haciendo, que maneja las finanzas de la iglesia, porque tanto como el que lo da, como el que lo recibe, como el que lo administra, es responsable a Dios por cada dólar. Tu responsabilidad es pagar diezmos a Dios. El que lo recoge, su responsabilidad es administrar muy bien ese dinero, porque no es su dinero, es el dinero de Dios. Amén. Y si esa persona lo gasta en usos personales, lo gasta para su persona, él le va a dar cuenta a Dios. Amén.
Por eso es el principio de diezmar. El principio de pagar diezmos no es que alguien quiera tu dinero, no es que te sobre, es que son principios. Número uno, dice Dios, trae los diezmos al alfolí y probarme en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Segundo, yo reprenderé al devorador por ti. Yo lo voy a reprender. Y tus hijos van a estar sanos. No van a estar en gangas, no van a estar en drogas, no van a tener problemas. Yo voy a reprender al devorador y después te voy a sanar a ti y sanaré tu tierra. Y toda la gente va a decir, de veras que sí vale la pena servir a Dios. De veras que esa familia sirve a Dios. De veras que la protección de Dios está sobre sus vidas. Amén. Eso es un principio. ¿Dios cobra por favores? No. Si algo quiere Dios enseñarnos con el diezmo es disciplina. Eso es todo. A no ser que tú puedas mandar un cheque para el cielo y allá llegue y lo cambien. ¿Verdad que no? Es aquí. Di conmigo, los diezmos es cuestión de administración. Tú le das a Dios y Dios hace con el 10% lo que tú y yo no podemos hacer con el 90% que nos queda. Ese es el misterio de Dios, ¿no? Entonces, termino con esto. Yo siempre le digo a la gente, si tú no diezmas por X causa, aunque la raíz es falta de fe, no es otra cosa. Dios no te dijo, vas a diezmar $200 por semana. Dios no dijo eso. Dios no dijo, vas a diezmar $1,000 por semana. Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo lo que yo ponga en tu mano, el diezmo es mío. Eso sí dijo. Eso sí dijo Dios. Y yo le digo a la gente, haz una prueba. Diezma sin fallar, sin fallar. De cada dólar que caiga a tu mano, diezma por 3 meses, sin fallar. Y si en 3 meses tú no empiezas a ver un cambio en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu carácter, no lo hagas. Pero tú no te puedes poner a ayunar y a orar para que Dios te bendiga financieramente cuando tú no aplicas los rudimentos básicos de la bendición financiera. No puedes esperar. Es como un esposo quería llegar a la casa y decir, ¿cómo que no hay comida? ¿Y cómo que no, mi ropa no está planchada? La esposa le puede decir, pues sí, fíjate, porque no das para el gasto, ni trajiste jabón, ni hay comida. ¿Me está entendiendo? Entonces yo pedirle a Dios bendición financiera, o que mi dinero me rinda, o me sobre, o que me conceda ciertos favores, cuando yo no practico lo básico de lo que es lo financiero de Dios, ¿cómo voy a esperar yo que Él me bendiga a mí en ese sentido? Por eso fue muy claro cuando dice, por causa de que soy yo Dios, tú no has sido consumido. Sufres, batallas, andas todo desvelado, estás al punto de quebrar, pero por mi misericordia no te ha sucedido. ¿Me está entendiendo? Mire, hay ciertas cosas que nunca debes de hacer tú, por tu bien. Nunca debes de andar de ambulante, o sea, de iglesia en iglesia en iglesia. Te va a hacer mal. Tú no deberías de dejar de venir al templo por cualquier razón, que llovió, el niño estornudó, ya es tarde. Tú deberías disciplinarte, decir, el servicio empieza a las 12, yo voy a estar 20 minutos antes de que empiece el servicio. ¿Qué es eso de llegar 12:20, 12:40? ¿Me entiende? Es cuestión de principios, es un principio. Yo creo que, en mi opinión, y a lo mejor me equivoco, pero en mi opinión, las dos buenas razones por las cuales alguien no puede venir a la iglesia, en mi opinión, es que estés trabajando o que estés enfermo. Yo nunca te diría, deja tu trabajo para que vengas a la iglesia. No, sí te diría, ora, que Dios te dé un mejor trabajo, que puedas estar en la casa de Dios cada vez que haga servicio, pero yo no te voy a decir, deja tu trabajo y vente a la iglesia, porque después, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a sostener tu casa? Lo que sí te digo, considera tus horarios, pídele a Dios, yo quiero estar en tu casa, a ver cómo le haces. ¿Me entiende? Y finalmente, si tú no diezmas en la casa de Dios, en el alfolí, no te confundas porque tú estás diezmando en otro lugar, no sé dónde, pero si no es en la casa, tú siempre estás diezmando. Grábate eso en tu mente. Cada vez que vengas a la casa de Dios y no des tus diezmos, di, híjole, ¿dónde iré a diezmar esta vez? Puede ser el mecánico, el highway patrol te va a parar saliendo de aquí, puede ser el panadero, el plomero, no sé, pero de que diezmas, diezmas.
Pero si tú eres un diezmador que pagas tus diezmos, entonces yo te animo a que practiques esto, principio 70, 20, 10. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú agarras tu cheque, lo primero que tú sacas de ahí, aunque digas, este cheque no salió como yo pensaba, pero lo primero que tú vas a hacer con tu dinero es, apartas tus diezmos. ¿Ok? Te doy un ejemplo. Si agarraste $1,000 en una semana, tú apartas tus diezmos, te quedan $900. ¿Sí? Antes de que hagas nada, agarras el 20% y lo pones en una cuenta de ahorros. ¿Y te queda cuánto? 700. ¿Verdad que sí? Aprende a vivir con esos 700. No aprendas a vivir con 1,000, porque ya no los tienes. Y si los gastas, estás robando a Dios. No aprendas a vivir con 900, porque te estás robando a ti mismo de tener un ahorro. Aprende a vivir con los 700, y si te fuera posible, con 600. Una vez que tú te ajustas y te adaptas a ese sistema, inconscientemente dice Dios, yo voy a multiplicar tus graneros. Y cuando menos llegas a pensar, ya no son 200 los que tienes en el banco, son 1,000, 1,200, 1,300, son 3,000. ¿Me estás entendiendo? Y tú estás viviendo con un presupuesto de $700 al mes. Y empiezan a caer las bendiciones, porque ya diste tus diezmos, las ventanas de los cielos se abren. Te invitan a trabajar. Por ejemplo, tú que tocas en construcción, te empiezan a llamar. Hey, ¿quieres hacer esto? Fíjate que nomás hazme. Y luego tú te haces del rogar. No, es que no sé si pueda. Hey, te pago el doble, pero te ocupo. Esa es la gracia. ¿Me están entendiendo? Apliquen ese principio, les va a ir bien. Les va a ir bien. Amén. Les va a ir bien. Porque Dios dice que les va a ir bien. Amén. Y luego tus hijos empiezan a crecer y dice, ¿y qué es eso que mi papá hace cada domingo? ¿Por qué pones eso ahí en un sobre? Y tú les, son los diezmos de Dios. Tu hijo no va a tener ningún problema en ser un hombre prosperado. Amén. ¿Cuántos aceptan el reto de diezmar sin fallar por 3 meses? Y si Dios no te contesta, síguele como ibas. Amén. Algunos dicen, y pastor, la puso difícil. No, no es. No es. Es más fácil diezmar que vivir por fe. Porque cuando tú diezmas, tienes garantías de protección, y cuando vives por fe, no tienes ninguna garantía. Amén. Así que entienda muy bien lo que quiere decir vivir por fe, ¿ok? Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por este día, por tu palabra. Señor, gracias por los principios que tú nos dejas, y también que nos dejas la opción a nosotros. La decisión es nuestra, de hacerlo o no hacerlo. Tú nos enseñas el camino, tú nos dices qué hay que hacer, qué pasa si lo hacemos, y también nos dices muy claramente qué pasa si no lo hacemos.